7 versículos que matan la lujuria que todo cristiano debe conocer. Hoy vamos a tratar un tema que muchos enfrentan en la soledad de su habitación, pero del que pocos se atreven a hablar con honestidad: la batalla contra la lujuria. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de tus oraciones y tus promesas a Dios, terminas tropezando con la misma piedra una y otra vez? Si estás viendo esto, quiero decirte que no es una casualidad. Hoy, el Espíritu Santo desea equiparte con herramientas que van más allá de una simple charla motivacional. No estamos aquí para darte consejos humanos, sino para entregarte estrategias que provienen directamente de la palabra de Dios. Vamos a descubrir versículos que tienen el poder de confrontar la raíz del pecado, renovar por completo tu mentalidad y fortalecer tu espíritu para que alcances una libertad real y duradera. La lujuria no es solo un mal hábito. Es una de las trampas más antiguas y destructivas que el enemigo utiliza para golpear matrimonios, debilitar el servicio en la iglesia y, sobre todo, robarte la intimidad con tu Creador. Pero hay una verdad fundamental que debemos recordar hoy. El poder de la tentación no se vence únicamente con fuerza de voluntad, sino a través de la verdad revelada por Dios. Acompáñanos en este recorrido, porque lo que hoy vas a recibir son llaves espirituales para romper ciclos de vergüenza y frustración. Prepárate, busca tu Biblia y abre tu corazón, porque este viaje de transformación comienza ahora mismo. Para comenzar esta batalla con éxito, debemos ir al origen de todo. En el libro de Mateo, capítulo 5, Jesús pronuncia unas palabras que sacuden las estructuras de la religión externa. Él nos dice que no basta con evitar el acto físico, Él va directo al corazón. Nos enseña que cualquiera que mira con un deseo desordenado, ya ha permitido que el pecado entre en su interior. Esto nos revela una estrategia vital. La guerra contra la lujuria no se gana en el cuerpo, sino en la mente. Es en ese primer pensamiento, en ese instante casi invisible, donde la mirada se detiene un segundo de más, donde el enemigo lanza su primer ataque. Si toleramos el pensamiento en la mente, tarde o temprano intentará manifestarse en nuestras acciones. Muchos cometemos el error de intentar resistir cuando el fuego ya está ardiendo con fuerza. Pero el consejo del Maestro es interceptar la chispa antes de que se convierta en incendio. El primer vistazo puede ser una distracción accidental, pero el segundo vistazo ya es una decisión del alma. Es ahí donde debemos levantar un muro. Jesús usa un lenguaje radical. Nos dice que si algo nos hace tropezar, debemos cortarlo. No se refiere a una acción física sobre nuestro cuerpo, sino a una cirugía espiritual. Si un hábito, una red social, una amistad o un programa de televisión se ha convertido en un puente hacia la impureza, es necesario eliminarlo de raíz. La pureza de tu alma es demasiado valiosa para ser negociada. La verdadera transformación comienza cuando decides entrenar tu espíritu para decir no antes de que el deseo tome forma. Avanzando en nuestra armadura espiritual, llegamos a una instrucción contundente del apóstol Pablo: la orden de huir de la inmoralidad. Mientras que frente a otros ataques se nos pide resistir firmes ante la tentación sexual, la Biblia es clara: huye. Pero, ¿por qué este pecado es tratado de forma tan distinta? Porque este no es solo un fallo externo, es un pecado que afecta directamente tu propio cuerpo. Aquí es donde necesitamos un cambio de perspectiva radical sobre quiénes somos. Muchos de nosotros luchamos desde la debilidad, porque todavía creemos que somos dueños de nosotros mismos, de nuestros deseos y de nuestras decisiones privadas. Pero la palabra de Dios en 1 Corintios nos entrega una verdad liberadora. Tú no te perteneces. Fuiste comprado por un precio altísimo, la sangre de Cristo. Tu cuerpo no es un terreno abandonado donde cualquier pensamiento puede acampar. Es el templo sagrado donde habita el Espíritu Santo. Cuando entiendes esto, la batalla deja de ser un esfuerzo por cumplir una regla y se convierte en un acto de honor hacia tu dueño. Ya no estás peleando solo para ser bueno, estás defendiendo un santuario. Cada vez que la tentación toque a tu puerta, recuerda quién vive dentro de ti.
No eres un esclavo de tus impulsos, eres un portador de la gloria de Dios. La santidad no nace del miedo al castigo, nace del amor profundo por aquel que decidió hacer de tu corazón su hogar. Cuando valoras el tesoro que llevas dentro, protegerlo se vuelve tu mayor prioridad. Eres propiedad privada del reino de los cielos, y nada impuro tiene derecho a reclamar lo que le pertenece al Rey. Una de las realidades más importantes que debemos comprender en esta guerra es que nuestra mente nunca permanece vacía. No basta con intentar no pensar en algo impuro, porque cuanto más te esfuerzas en suprimir un pensamiento, más fuerza parece tomar. La verdadera victoria no consiste en luchar contra la oscuridad a puñetazos, sino en encender la luz. El apóstol Pablo nos entrega en Filipenses una lista de filtros para nuestra mente. Nos dice que enfoquemos nuestra atención en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable y de buen nombre. Esta no es una sugerencia poética, es una táctica de guerra. Se trata de desplazar lo sucio llenando el vaso con agua limpia hasta que lo impuro no tenga más remedio que salir. Si quieres vencer la lujuria, debes convertirte en el guardián de tu propio enfoque. Imagina tu mente como un jardín. Si no siembras flores de santidad, las malezas del deseo carnal crecerán por sí solas. Necesitas tener un arsenal preparado de antemano. Cuando una imagen o un impulso intente invadir tu paz, no te quedes simplemente resistiendo. Activa de inmediato un pensamiento de tu lista de victoria. Medita en las promesas de Dios, recuerda un momento de su bondad en tu vida o recita un salmo de alabanza. Al redirigir tu atención de manera consciente hacia lo que es digno de alabanza, le quitas el oxígeno a la tentación. El secreto de una vida libre no es tener una mente vacía de pecado, sino tener una mente tan saturada de la presencia de Dios y de pensamientos nobles que el enemigo ya no encuentre un lugar donde sentarse. Llegamos a una de las preguntas más profundas que se hace el salmista. ¿Cómo puede alguien mantener limpio su camino en un mundo tan contaminado? La respuesta es tan sencilla como poderosa: guardando la palabra de Dios. Pero atención, porque guardar no significa simplemente leer la Biblia de vez en cuando o tenerla abierta como un amuleto en la sala de tu casa. En el lenguaje original, la palabra que se usa implica atesorar, esconder y proteger algo de un valor incalculable. La victoria contra la lujuria no se construye en el momento en que la tentación te alcanza. Se construye mucho antes, en la intimidad de tu tiempo con Dios. La palabra debe estar tan impregnada en tu interior que, cuando el enemigo ataque, tu alma responda por instinto con una verdad bíblica. Muchos fallan porque intentan buscar un versículo desesperadamente cuando ya están en medio de la crisis. Pero el secreto está en saturar tu mente hoy, para que mañana tengas el arsenal listo. Graba estas promesas en tu memoria, escríbelas en lugares visibles, óralas en voz alta mientras caminas o trabajas. Cuando la palabra de Dios deja de ser solo tinta en papel y se convierte en una conversación constante en tu corazón, el pecado empieza a perder su atractivo. La luz de la verdad expone las mentiras de la lujuria, que siempre te promete placer, pero termina entregándote vacío. Al amar la palabra, aprendes a amar la pureza, y aquello que antes te seducía, ahora te parece insignificante comparado con la gloria de conocer a Cristo. No dejes que tu alma pase hambre, aliméntala con lo eterno, y verás cómo el yugo de la carne se debilita hasta romperse. En el fragor de la batalla, el enemigo suele susurrar una de sus mentiras más peligrosas: esta vez no podrás resistir. Este deseo es más fuerte que tú. Sin embargo, hoy venimos a desmantelar ese engaño con una promesa inquebrantable de las Escrituras. La palabra nos asegura que Dios es fiel y que nunca permitirá que seas probado más allá de lo que puedes soportar. Esta es una verdad que debe darte esperanza. No hay tentación, por más intensa que parezca, que no venga acompañada de una puerta de salida. Dios no te ha dejado a merced de tus impulsos. Él está allí mismo, en el momento de la presión, señalándote un camino para escapar.
El problema es que muchas veces nos quedamos mirando el fuego, esperando que se apague solo en lugar de correr hacia la salida que Dios ya preparó. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando el impulso de la lujuria te alcance, debes activar tu discernimiento y moverte. Si estás frente a una pantalla, apágala. Si estás en un lugar que te debilita, levántate y vete. Si tu mente está siendo invadida, busca a alguien a quien rendir cuentas o sumérgete en la oración de inmediato. La salida de Dios requiere que tú des el paso. No eres una víctima indefensa de tus instintos. Eres un hijo de un Dios fiel que te ha dado la capacidad de elegir el escape. Cada vez que decides atravesar esa puerta de salida, tus músculos espirituales se fortalecen y el enemigo pierde terreno. Recuerda, no hay oscuridad tan cerrada que Dios no haya perforado con una ruta de escape. Búscala, actúa y camina en victoria. A menudo escuchamos el consejo de resistir al diablo, pero olvidamos que esa instrucción viene con una condición previa indispensable. La palabra de Dios nos enseña un orden específico que no podemos alterar si queremos ver resultados. Primero, debemos someternos a Dios. Después, y solo después, podemos resistir al enemigo para que éste huya de nosotros. Muchos creyentes viven agotados porque intentan pelear contra la lujuria usando únicamente su fuerza de voluntad, como si fuera un duelo de pulsos contra el enemigo. Pero la autoridad espiritual no es algo que nosotros fabricamos, es algo en lo que nos posicionamos. Someterse a Dios significa rendir nuestra voluntad, reconocer nuestra incapacidad y ponernos bajo su cobertura. Es decirle al Señor: toma el control de este momento, porque yo no puedo solo. Cuando te sometes, dejas de pelear en el terreno de tu carne y empiezas a pelear desde la posición de victoria de Cristo. Es en ese estado de rendición donde tu no adquiere un peso celestial. Al resistir desde la sumisión, el enemigo ya no ve a una persona débil intentando portarse bien. Ve la autoridad de aquel que lo venció en la cruz. Recuerda que la tentación no es eterna. Si te mantienes bajo la mano de Dios y rechazas con firmeza el engaño, la promesa es clara: el enemigo tendrá que retirarse. No pelees solo. Pelea rendido ante el trono de la gracia y verás cómo el fuego del deseo impuro se apaga ante la presencia del Dios vivo. Para que nuestra libertad no sea algo pasajero, necesitamos una transformación que vaya desde adentro hacia afuera. El apóstol Pablo nos hace un llamado urgente. No debemos conformarnos ni adaptarnos a los moldes de este mundo. El sistema en el que vivimos está diseñado para despertar y alimentar la lujuria en cada esquina, pero nosotros hemos sido llamados a algo superior. La clave que nos entrega la Escritura es la renovación del entendimiento. No se trata simplemente de cambiar un comportamiento externo, sino de permitir que el Espíritu Santo realice una metamorfosis en nuestra mente. En el griego original, la palabra que se usa es la misma que describe el proceso de una oruga convirtiéndose en mariposa. Es un cambio de naturaleza tan radical que lo que antes te arrastraba, ahora ya no tiene poder sobre ti. La mente que no ha sido renovada siempre sentirá hambre de lo que el mundo ofrece. Pero cuando saturas tus pensamientos con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, tus deseos empiezan a alinearse con los suyos. El objetivo no es pasar toda la vida aguantando las ganas de pecar, sino llegar al punto donde tu alma se deleite tanto en la pureza que el pecado pierda su sabor. Una herramienta práctica para este proceso es la visualización espiritual. Anticipa los escenarios donde sabes que eres débil y en oración visualízate respondiendo con la autoridad de Cristo. Prepara tu mente hoy para los desafíos de mañana. Cuando tu mentalidad cambia, tu vida entera se transforma, y lo que antes era una cadena, hoy se convierte en un testimonio de la libertad que solo Jesús puede dar. En Logos queremos que entiendas que la lucha que libras no es simplemente contra tus instintos o contra una imagen que apareció en tu pantalla. El apóstol Pablo nos quita el velo y nos revela una verdad que cambia toda nuestra estrategia.
Nuestra verdadera batalla no es contra carne y sangre. Detrás de la lujuria que bombardea nuestra generación, hay una estructura espiritual. Hay principados y potestades que operan en las tinieblas. El espíritu de lujuria no actúa al azar, es estratégico. Estudia tus debilidades, observa tus momentos de soledad y diseña trampas personalizadas para intentar alejarte del propósito de Dios. En el mundo de hoy, este enemigo se ha vuelto sumamente sutil. Se disfraza de entretenimiento, de humor o de libertad de expresión. Ha logrado que lo que antes nos causaba rechazo por ser impuro, hoy sea visto como algo normal o incluso digno de celebrar. Si tratas esta lucha como un simple problema psicológico o de conducta, estarás peleando desarmado. Necesitas reconocer que te enfrentas a un sistema diseñado para contaminar el templo del Espíritu Santo. Pero no te desanimes, porque aunque el enemigo sea organizado, nuestro Dios es soberano. La advertencia de Efesios es un llamado a despertar. No podemos permitir que la normalización del pecado nos adormezca. Cada imagen que decides no mirar y cada conversación impura de la que decides apartarte es una victoria en el mundo invisible. No salgas a la batalla con armas humanas. Revístete de la armadura de Dios. Usa la verdad, la fe y la palabra como tu defensa. Cuando dejas de ver la tentación como un juego y la ves como un ataque directo a tu destino eterno, tu vigilancia aumenta y tu victoria se vuelve inevitable. Hay momentos en la lucha contra la impureza donde el sentimiento de culpa es tan pesado que terminas aislándote de los demás y, lo que es peor, intentas esconderte de Dios. La Biblia nos relata la impactante historia del endemoniado Gadareno, un hombre que vivía en una prisión espiritual absoluta, habitando entre tumbas y lejos de toda esperanza humana. Ese hombre representa a todo aquel que siente que sus cadenas son irrompibles y que su mente se ha convertido en un cementerio de pensamientos oscuros. Sin embargo, lo más hermoso de este relato es que Jesús cruzó un mar entero, enfrentando una tormenta, solo para llegar hasta él. Esto nos enseña que no hay abismo de pecado ni hábito tan arraigado que pueda impedir que la misericordia de Cristo te alcance. La lujuria quiere que te sientas como ese hombre, desnudo, avergonzado y solo. Pero en el instante en que aquel hombre vio a Jesús, corrió hacia él. No esperó a estar limpio para acercarse. Corrió con sus cadenas puestas. Y esa es la invitación para ti hoy. No esperes a vencer por tus propios medios para buscar al Señor. La verdadera libertad comienza cuando dejas de huir de su presencia y te lanzas a sus pies tal como estás. El resultado del encuentro con Jesús fue radical. Aquel que vivía en el caos terminó sentado, vestido y en su sano juicio. Dios no solo quiere quitarte el deseo impuro, Él quiere restaurar tu dignidad, tu paz mental y tu propósito. Donde el enemigo trajo muerte y aislamiento, Cristo trae vida y comunión. Si te sientes atrapado entre las tumbas de tu pasado, mira hacia el horizonte. El Salvador ha venido hoy por ti para romper cada cadena y devolverte tu verdadera identidad. Es fundamental entender que, muchas veces, la lujuria no nace de una simple rebeldía, sino de un vacío emocional que no ha sido sanado. El enemigo se aprovecha de nuestras heridas, de la soledad o de la falta de afecto para presentarnos placeres temporales como si fueran la solución a nuestra sed interna. En el Evangelio de Juan vemos a Jesús encontrándose con una mujer que había buscado saciar su corazón en múltiples relaciones, sin éxito. Ella iba al pozo en una hora donde nadie la viera, cargando con el peso del rechazo y la insatisfacción. Jesús, con una ternura infinita, no llegó para lanzarle piedras por su pasado, sino para ofrecerle algo que cambiaría su vida para siempre: agua viva. Él le hizo entender que mientras siguiera bebiendo de los pozos de este mundo, su sed regresaría una y otra vez, cada vez con más fuerza. Hoy, muchos se sienten identificados con esa mujer. Han intentado llenar sus vacíos con imágenes, con encuentros fugaces o con fantasías, pero al final del día, el cántaro sigue vacío y el alma más seca que antes.
Lo que tú necesitas no es un nuevo alivio momentáneo, sino un encuentro real con aquel que te conoce por completo y aún así te ama con dignidad. Cuando la mujer samaritana comprendió quién era Jesús, dejó su cántaro. Ese detalle es poderoso. Ya no necesitaba lo que antes la esclavizaba, porque su alma había encontrado su verdadera fuente. Si hoy te sientes sediento y cansado de buscar en lugares equivocados, acércate al Maestro. Él quiere sanar la raíz de tu dolor para que ya no tengas que buscar en la impureza lo que solo su presencia puede darte. Cuando Cristo te llena, la tentación pierde su sabor, porque nada se compara con la paz de un corazón que ha encontrado su hogar en Dios. En Logos sabemos que uno de los mayores obstáculos para la libertad es la voz de la condenación. El enemigo es experto en seducirte para que caigas, pero una vez que lo haces, se convierte en tu principal acusador. Te dice que ya no hay remedio, que Dios se ha cansado de ti y que tu pecado es demasiado grande para su misericordia. Pero hoy, la historia de la mujer sorprendida en adulterio nos revela el verdadero corazón del cielo. Aquella mujer estaba rodeada de personas con piedras en las manos, listas para destruirla. Sin embargo, Jesús intervino de una manera que cambió la historia de la redención. Él no ignoró el pecado, pero tampoco permitió que la culpa tuviera la última palabra. Al final, cuando todos los acusadores se fueron, solo quedaron dos personas, la miseria de la mujer y la misericordia del Salvador. Jesús le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Estas palabras son la esencia de tu libertad hoy. La gracia de Dios no es una licencia para seguir pecando, sino el poder que te permite dejar de hacerlo. Si has tropezado, si sientes que has fallado una vez más, no permitas que la vergüenza te mantenga alejado de Dios. La condenación te hunde, pero la gracia te limpia y te pone de pie. No te quedes tirado en el suelo de tus errores. Jesús no vino a lanzar piedras, vino a construir una vida nueva sobre los escombros de tu pasado. Si te sientes sucio o indigno, corre hacia aquel que tiene el poder de borrar tus manchas. El perdón de Dios es un nuevo comienzo. Levántate, recibe su abrazo y camina con la frente en alto. No porque seas perfecto, sino porque has sido perdonado por aquel que te ama demasiado como para dejarte igual. Existen batallas en nuestra vida espiritual que parecen no ceder ante nuestros esfuerzos comunes. Hay cadenas de lujuria que se han vuelto tan pesadas y hábitos que se han arraigado de tal forma que necesitamos recurrir a las armas de alto calibre que Dios ha dejado a nuestra disposición. El profeta Isaías nos revela el propósito del ayuno que Dios escogió: desatar las ligaduras de impiedad y romper todo yugo. El ayuno no es un simple acto religioso o un sacrificio de comida. Es un ejercicio de autoridad espiritual. Al ayunar, le estás enviando un mensaje claro a tu carne y al mundo invisible. Mi hambre de Dios es mayor que mi hambre de placer. Estás silenciando los impulsos del cuerpo para que la voz del Espíritu Santo cobre fuerza en tu interior. Cuando el deseo impuro se vuelve persistente, es el momento de ir más profundo. El ayuno limpia la mente, agudiza el discernimiento y fortalece el dominio propio. Al humillar el alma delante de Dios, permites que su poder penetre en las estructuras internas que daban lugar al pecado. No se trata de ganar el favor de Dios por no comer, sino de vaciarte de ti mismo para que Él pueda llenarte con su santidad. Si has intentado de todo y sigues sintiéndote atrapado en el mismo ciclo, te invito a buscar al Señor a través de la oración constante unida al ayuno intencional. Esta disciplina quiebra las fortalezas mentales y rompe las ligaduras que te mantenían atado a la impureza. Donde hay un espíritu rendido y una carne sometida por el ayuno, las cadenas de la lujuria simplemente no pueden permanecer. Es hora de pelear en el nivel donde la victoria está garantizada. En un mundo saturado de estímulos que buscan desviar nuestro corazón, la protección de nuestra alma debe ser una decisión anticipada. El patriarca Job, un hombre reconocido por su integridad, nos dejó una estrategia invaluable cuando declaró: «Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de pensar en virgen?
Job entendió que la batalla no se libra cuando la tentación ya está dentro, sino en la puerta de entrada. Nuestros sentidos, nuestros ojos y oídos son ventanas al espíritu. Si dejamos las ventanas abiertas sin ningún filtro, la contaminación del mundo entrará inevitablemente. Hacer un pacto con tus ojos no es una regla legalista, es un acto de amor propio y de devoción a Dios. Significa decidir hoy mismo que no alimentarás tu mente con aquello que debilita tu relación con el Padre. Lo que decides mirar en la distracción de la tarde será lo que tu mente recordará en la soledad de la noche. Esta vigilancia debe ser constante. Significa ser intencionales con el contenido que consumimos en redes sociales, las conversaciones en las que participamos y los ambientes que frecuentamos. Si sabemos que ciertos estímulos son un puente hacia la impureza, la sabiduría nos llama a levantar muros. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con propósito. Al igual que Job, hoy puedes levantar una muralla invisible construida con tus convicciones. Cada vez que desvías la mirada de lo que te daña, estás sembrando una semilla de libertad en tu interior. Recuerda que el corazón no se purifica por casualidad, sino por la elección diaria de guardar tus sentidos para aquel que es digno de toda nuestra pureza. Protege tu entrada, y Dios guardará tu interior. Hemos recorrido un camino profundo, y si has llegado hasta este punto, es porque hay un hambre genuina de libertad en tu espíritu. La batalla que libras hoy no es pequeña, pero la recompensa que Dios tiene para los que perseveran supera cualquier placer temporal de este mundo. En el libro de Apocalipsis, Jesús hace una promesa gloriosa. Al que venciere, le daré una piedrecita blanca, y en ella un nombre nuevo que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esa piedrecita blanca representa tu aceptación total, tu pureza restaurada y una identidad que el enemigo ya no puede manchar. El Señor no está buscando personas que nunca hayan caído, sino guerreros que, a pesar de sus cicatrices, decidan levantarse, tomar su palabra y no rendirse jamás. Cada pensamiento que rechazas hoy, cada vez que eliges la santidad por encima del impulso, estás escribiendo tu historia de victoria en la eternidad. No eres un esclavo de tu pasado, ni eres el resultado de tus errores. Eres un hijo de Dios, renovado, armado y destinado a caminar en luz. La santidad no es una carga pesada, es la libertad de vivir sin cadenas, con la frente en alto y el corazón en paz. Hoy tienes las herramientas, tienes la gracia y tienes la presencia del Espíritu Santo para triunfar. Te invito a que este no sea solo un video más que escuchas. Haz de esto una declaración de vida. Elige hoy vivir en esa libertad que Cristo ya pagó por ti. Camina con la seguridad de que el cielo entero está de tu lado. Gracias por ser parte de Logos. Ve y vive como el vencedor que Dios dice que eres. Bendiciones.